Buenos días, bendiciones. El Señor bendiga a cada uno en esta mañana. Estamos desde la iglesia en casa, Iglesia Cristo Viene, de Rabanel. Seguimos en estos tiempos de pandemia, cuidándonos unos a otros, procurando minimizar los contagios. Así que seguimos conectados. Al mismo tiempo estamos conectados con la iglesia a través de Zoom. Estamos conectados con la iglesia Cristo Viene, conectados a través de Zoom, y salimos por este vivo de Facebook Live para poder alcanzar a otros, aquellos que no están en nuestra congregación en esta hora, pero que sí necesitan escuchar la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder predicar su palabra, de poder alabar su precioso nombre. Así que bueno, vamos a comenzar este domingo alabando al Señor. Ya hemos estado hace un ratito conectados con los hermanos, orando, clamándole al Señor por su dirección en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a comenzar alabando a Dios. Así que ahí donde esté, usted escuche las palabras de esta adoración, haga las suyas y levante su adoración a nuestro Dios. Amén. Vamos. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Diste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón, completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas.
a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su presencia, por ese tiempo de adoración que nos regala, por ese tiempo que es necesario, que es importante, que es bueno, que es necesario para nosotros. Así que después de haber adorado a nuestro Rey, después de haber puesto nuestras voces, nuestra alma, nuestro espíritu en adoración, quisiera invitarlo a abrir la palabra en Mateo capítulo 14, versículos 24 al 29. Mateo capítulo 14, versículos 24 al 29. Vemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué palabra tan poderosa en la cual nos enseña grandes cosas. Dios quiere hablar a tu vida, siempre quiere hablar a tu vida. La intención de nuestro Dios es hablar y que tú le escuches, que escuches su voz, que abras tu corazón. En el día de hoy, es mi oración y es mi anhelo en el nombre del Señor que tu espíritu escuche a Jesús diciéndote: ven, sal de esa barca, ven. Y yo te puedo asegurar que cuando abras tu corazón y escuches esa voz, va a ser tan real como lo fue para Pedro en esa noche tormentosa. Jesús no ha cambiado, Jesús sigue siendo el mismo y todavía está llamando a la gente a caminar sobre el agua. Y alguien que escuche este mensaje va a escuchar en el nombre de Jesús esa voz inconfundible y su vida nunca más será igual.
Ven, en realidad es solo otra forma de decir, puedes hacerlo, es tu turno, comienza, salta, ve. Deja de poner excusas, libérate de tus miedos, vive tu fe, comienza a vivir tu fe. Muchas personas de Dios viven debajo de su potencial porque viven en esa zona de seguridad, en esa zona de confort en la cual no se quieren mover. Pero de vez en cuando se encuentran con alguien que escuchó a Jesús y decir esas palabras, ven, y esa persona salió de esa zona de confort, esa zona predecible, esa zona segura, y que hoy en día está siguiendo a Jesús en una zona completamente distinta, y es una zona de fe. Muchas veces nos sentamos en nuestros lugares cómodos y seguros y hablamos de lo que Dios va a hacer en nosotros cuando nosotros escuchemos su voz. Nos sentamos en nuestros lugares y decir lo que haríamos si Dios alguna vez nos llamara y nos dijera, ven. Ahora mi pregunta es, ¿qué harás cuando Jesús te diga, ven? Porque ahora está todo muy potencial, muy en teoría, pero Jesús te está llamando y diciéndote, ven. ¿Qué vas a hacer cuando Él te llame? Es posible que tú y yo nunca físicamente podamos seguir a Pedro en ese caminar sobre el agua. En otras palabras, es posible que tú y yo nunca salgamos literalmente de un bote y caminemos sobre el agua como lo hizo Pedro. Y es posible que nunca durante el transcurso de nuestras vidas estemos en la situación o en las circunstancias en las que Pedro se encontraba, cuando literal y físicamente salió de un bote en una noche tormentosa y físicamente delante de testigos presenciales caminó sobre el agua. La verdad es que la mayoría de los cristianos no tienen ningún deseo de caminar sobre el agua. Cuando hay un barco tan cómodo y tan seco y tan lindo y en perfecto estado en el cual se puede navegar, ¿para qué vamos a arriesgarnos a caminar sobre el agua? Pero aunque nunca abandonemos físicamente esa seguridad del barco en perfecto estado y saltaremos a ese mar embravecido, habrá momentos en nuestras vidas al seguir a Cristo en los que vamos a ser desafiados a tener que despertar en la fe, duplicar la fe. Y ser imprudentes y abandonar lo que Pedro abandonó, soltar lo que Pedro soltó, para poder aferrarnos a la palabra del Señor cuando nos diga, ven. Habrá algún punto en nuestro viaje como cristianos, un momento en el cual tendremos que elegir un camino más alto o un camino más bajo. Nuestra vida está llena de decisiones siempre. Y llegará ese momento. Como cristianos llega ese momento, se lo aseguro, se lo garantizo. Y usted puede elegir. Si elige el camino más alto, significa que habrá cosas que tendrá que dejarlas ir, que tendrá que dejarlas atrás. Camino más alto significa un ámbito más alto en la fe, un nivel siguiente en su fe. Y déjeme decirle que se necesita cierta medida de fe para poder atravesar una tormenta. Se necesita tener cierta medida de fe para poder mantener la cordura cuando todo el infierno se desata contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu salud, contra tu ministerio. Algunas personas se apresuran a criticar a los otros discípulos por ser temerosos y con poca fe y quedarse en la barca. Pero yo no. Mire, yo no lo voy a criticar a esos que se quedaron en la barca porque yo sé lo que se siente estar en tiempos de tormenta y sé cuánta fe se necesita para poder permanecer en el barco. Seguir hablando, seguir confiando, seguir diezmando, seguir sembrando, seguir confesando. Cuando no podemos tener un alivio a la vista, cuando no se ve lo que Dios nos ha prometido. Seguir haciendo todas esas cosas cuando lo único que vemos en nuestras vidas es tormentas y aguas turbulentas. Entonces no estoy condenando
a estos que se quedaron. Lograron atravesar la tormenta. Llegaron al otro lado. Alabado sea nuestro Dios que lo lograron. Y eso es algo para celebrar cuando alguien logra pasar al otro lado. Tal vez dijeron, lo logré. No sentí que fuera a lograrlo. No parecía que fuera a lograrlo. La gente decía que no lo lograría, pero aquí estoy. No los vamos a criticar. Solo tengo una cosa para decir acerca de ellos, de esos otros discípulos que se quedaron en el bote, y es que perdieron la gran oportunidad de sus vidas de tomar el camino más alto. Ya ves, fueron llevados a un lugar donde podían elegir una gloria mayor. Todos estaban en la misma posición. Se perdieron el gran testimonio de ser alguien que caminara sobre el agua. Su testimonio, si lo escucháramos, fue: lo logramos, sobrevivimos, superamos la tormenta, pasamos al otro lado. Pero déjeme decirle que la diferencia fue cuando Pedro comenzó a testificar. Su testimonio fue diferente. Sí, estaba en la barca como todos los demás. Sí, temía por su vida como todos los demás. Pero cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, algo en su interior le dijo: tú puedes hacer esto. Si Jesús puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. Algo dentro de Pedro dijo: si el maestro puede hacerlo, los estudiantes también lo pueden hacer. Todo lo que necesito es una palabra del maestro. Y eso movió a Pedro. Y eso tiene que moverte a ti también. Todo lo que necesitas es una palabra del maestro. Todo lo que necesitas es una palabra. Y es una palabra que te diga: sí, lo puedes hacer. Ven, yo estoy aquí esperándote. Lo puedes hacer. Puede haber 1000 voces que te digan que no vas a poder hacerlo. Pueden haber 1000 razones que van a indicar que no vas a poder hacerlo. Tal vez no estás equipado, no tienes la educación suficiente, no tienes la edad suficiente, o eres demasiado viejo, o eres del color equivocado, o eres del lado equivocado de la ciudad, o eres del país equivocado, o no tienes suficiente dinero, o no tienes suficiente experiencia. Pero si tienes una palabra de Dios que te dice que tú puedes hacerlo, tú vas a poder hacerlo. Puedes hacer lo imposible cuando tienes la palabra de Dios y la atesoras y la abrazas. Puedes ir donde dijeron que nunca ibas a poder ir. Puedes hacer lo que dijeron que nunca ibas a poder hacer. Puedes ser lo que nunca dijeron que podrías ser. Y puedes tener lo que dijeron que nunca ibas a poder tener. Hermanos, yo le creo a Dios. Y la palabra a mí me dice que yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. La palabra me dice que si yo puedo creer, al que cree todo le es posible. La palabra me dice que yo soy un hijo de Dios y que he vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Pedro tuvo una palabra: ven. Jesús le dijo: ven. 3 letras. Eso es todo lo que tenía Pedro. Sin embargo, es todo lo que él necesitaba. Sin duda, hermanos, los discípulos tienen que haber discutido con él. Le dijeron: mira, Pedro, quédate acá con nosotros, esto es imposible. Le tienen que haber rogado que se quedara en la barca, que se mantuviera a ese nivel de fe. Mira, estamos aquí a cubierto, estamos sentados, tranquilos, dejemos que pase la tormenta. Pero había algo distinto en Pedro, y es que él había escuchado la voz del maestro. Pedro había escuchado el llamado del maestro. Y cuando el maestro llama, a aquel que oye, aquel puede hacer esas cosas que los demás no pueden hacer. Déjame decirte que todos en la barca tuvieron la misma posibilidad. Tú y yo tenemos la misma posibilidad. Pero Pedro tuvo ese oído abierto, ese corazón dispuesto. Porque cuando todos tuvieron esa misma oportunidad, Pedro caminó sobre las aguas. Todos tuvieron la misma oportunidad de caminar sobre las aguas, pero Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Las circunstancias fueron las mismas, Jesús fue el mismo, la palabra fue la misma. Gloria al nombre del Señor. Ellos eligieron quedarse en el bote. Pedro eligió dar el paso adelante en la palabra, confiando en aquel que le llamaba.
Y cuando Pedro dio un paso adelante en la palabra, entró en un mundo completamente distinto, en un nivel de unción completamente nuevo para él. Entró en ese nivel de unción sobrenatural que lo hizo que caminara sobre el agua como el maestro estaba haciendo. Comenzó a moverse, comenzó a caminar y comenzó a operar en el mismo ámbito y la misma unción en la que Jesús estaba funcionando. Permítame señalarle un punto aquí, y es que Jesús no obligó a Pedro a salir del bote. Jesús no amenazó a Pedro para que saliera del bote. Jesús no condenó a los otros discípulos por no caminar en el agua. Jesús simplemente vino a todos ellos de una manera que les presentó la oportunidad de pasar a otro nivel de fe. Jesús creó una avenida para pasar de un reino de la unción a otro reino de la unción. Él los llamó a una experiencia superior, a una manifestación superior de su poder en sus vidas. Jesús vino y les presentó a todos lo mismo. Jesús viene a tu vida y te presenta exactamente lo mismo que le presenta a todos aquellos hombres y mujeres de fe. La diferencia la hace aquel que escucha su voz. Ven, le dijo el Señor. 3 letras que cambiaron la vida de ese hombre. 3 letras que pueden cambiar tu vida si escuchas su voz. Todos fueron testigos de lo que el Señor dijo, pero solo uno dio el paso. Ese paso separó a Pedro del resto de los discípulos. Ese paso trazó una línea entre los hacedores y los observadores o los oidores. Separó una línea entre los que se quedan en el bote y aquellos que caminan sobre el agua. Cuando el Señor viene a tu vida, tal vez podrías decir, bueno, tengo miedo de mojarme. El agua está muy movida. Bueno, déjame decirte que de hecho probablemente te vas a mojar. Cuando el Señor me llamó a mí, decidí hace mucho tiempo que preferiría estar mojado sobre el agua que estar bien sequito, sentado dentro de un bote sin hacer nada. Y déjame decirte que hasta el día de hoy prefiero fallar intentando algo grande para Dios que tener éxito sin hacer nada. Prefiero experimentar un día, prefiero experimentar una hora, un minuto caminando sobre el agua que una vida entera sentada en un bote sin hacer nada. Yo sé que el Señor está hablando a corazones en el día de hoy, como lo ha hecho conmigo. Y en el nombre de Jesús declaro que hay un mover del Espíritu Santo y que muchos que han estado cómodos y satisfechos en un barco de la mediocridad, en la expectativa religiosa, en las tradiciones de hombre, el Señor está haciendo que hoy se comiencen a sentir incómodos, que su sangre comience a moverse. El Señor está incomodando al quieto, al estancado, al frívolo, al que se enfrió, al que se quedó atrás, al que se quedó en el bote. El Espíritu Santo está llamando a su pueblo, diciéndole, sube acá, sube a este nivel, aquí es donde yo te quiero. Muchas personas de Dios se están dando cuenta de que no fueron creadas para estar encerradas en los confines y las restricciones y las limitaciones de una religión de corral. Somos libres en el nombre de Jesús. En otras palabras, estamos descubriendo nuestro destino en Cristo Jesús. Estamos descubriendo nuestro propósito. Estamos descubriendo el poder que reside en nosotros. Y vamos descubriendo que no somos gallinas, hermanos, sino que somos águilas. Ahora, puedes elegir vivir en el plano donde viven las gallinas, pero tu espíritu de águila nunca estará satisfecho. Tal vez ustedes que escuchan en este momento y escuchan este mensaje no pueden entenderlo, están incómodos, están inquietos, están nerviosos, están irritables. Nada realmente te satisface
Y lo has notado, que no es solamente este mensaje. No estás satisfecho con lo que comes, no estás satisfecho con tu trabajo, no estás satisfecho con el auto que conduces, no estás satisfecho con la casa que tienes, no estás satisfecho con tu mujer, con tu esposo. Déjame decirte, no estás satisfecho con tu iglesia. Deja la iglesia porque algo le falta a la iglesia. No hay unción que te hace estancado, que te hace enfriado. Y quieres echarle la culpa al pastor. Alguien tiene que echarle la culpa. Quieres echarle al grupo de alabanza, quieres echarle al grupo de adoración, a los hermanos de la iglesia, a los programas de la iglesia. Pero la verdad es que no es culpa de ninguno de ellos. Porque así mismo le echarás la culpa a un trabajo diferente, a una comida diferente, a una iglesia diferente. Nada va a cambiar para solucionarlo. El problema es que tu espíritu ha escuchado la voz de Jesús diciéndote, ven. Y tu espíritu quiere liberarse, pero tu carne está tratando de retenerte en ese cautiverio, en ese corral religioso. Es la unción la que te está llamando. Es la unción del Señor que te atrae. Es la misma unción que sacó a Pedro del bote. Es la misma unción que llamó a Pedro a una vida sobrenatural. Déjame decirte. Muchos de nosotros diremos, bueno, Pedro comenzó a hundirse. Y podemos hablar horas del Pedro que comenzó a hundirse. Pero prefiero hablar de ese Pedro que caminó sobre el agua, que echó fuera demonios, que sanó enfermos, que resucitó a muertos, que predicó la dispensación del Espíritu Santo y que miles fueron salvados por un hombre que decidió seguir a Jesús. Quiero hablar no de ese hombre que se hundió. Quiero hablar de ese hombre que soltó todo para apoderarse de la palabra de Dios, de la voz de Jesús. Como dije antes, es posible que usted y yo nunca saltemos de un bote como lo hizo Pedro, ni caminemos sobre el agua. Pero en algún momento de este viaje de la fe, Dios te dará la oportunidad de lanzarte a lo sobrenatural para escuchar su voz diciéndote ven. Y vas a ser igual de loco e imprudente que Pedro. Y cuando lo hagas, algunas personas te van a criticar, te van a llamar loco, ¿sí? Te van a llamar por nombres. Algunas personas se van a burlar de ti. Algunas personas te van a pronosticar hasta tu fracaso y te van a anticipar tu desaparición. Pero en algún momento tienes que tomar la decisión. Si vas a vivir de lo que creó el hombre, el trabajo, el puesto, la reputación, o vas a vivir del que creó al hombre y todas las cosas. La palabra dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es nuestro Dios. Yo siento en mi corazón que alguien está saliendo del bote hoy, que está tomando hoy la decisión. Y es mi anhelo que tomes esa decisión de ir más alto, caminar por fe, no por vista. Siento en mi corazón que alguien se está moviendo hacia lo que yo llamo esa fe loca. Tan loca como lo fue la fe de Pedro al querer salir del bote. Y es el tipo de fe que dejará todo para apoderarse y tomar y abrazar esa palabra de Jesús diciéndote ven. Esa palabra de Jesús salvó la vida de Pedro y probablemente salvó la vida de todos los que estaban en el bote. Por eso alabamos y agradecemos a Dios por algunos locos por ahí que andan predicando enloquecidamente. Porque el mundo así los va a ver como locos. Pero son personas que están dispuestas a arriesgar todo por una palabra. Gente que va a responder al llamado a lo desconocido. Gente que le dirá sí al Señor. Abraham, el apóstol Pablo, José, Daniel, Moisés, David y el mismo Jesús están en ese grupo que fueron mirados como locos.
que creyeron en lo desconocido, que creyeron en el poder sobrenatural. Déjeme decirles, esa es una buena multitud con la cual correr o con la cual asociarse. Sé en el nombre de Jesús que alguien está escuchando la voz de Jesús en este momento, diciéndote: ven, hagamos esto juntos. Y yo quiero animarte y quiero animar a la iglesia, Cristo viene, en esta hora, y a todo aquel que escuche, que abras tu corazón y escuches la palabra de Jesús diciéndote: ven, hagamos esto juntos. Vayamos a buscar a los perdidos. Oremos por los enfermos. Construyamos esa iglesia sana. Enseñemos la palabra. Iniciemos este ministerio juntos. Hagámoslo juntos. Hablemosle a tu familia. Preséntame a los tuyos, que ya los he conocido antes de que ellos nacieran, pero es necesario que me conozcan. No tengas vergüenza. Sal del bote, camina, ven hacia mí. Cuando Jesús te dice ven, te invita a tomar posesión de su poder, su sabiduría, su habilidad y su autoridad. Y yo creo que hay un llamado en el Espíritu en este momento para los hijos de Dios, para que hombres y mujeres dejen de vivir en una vida segura y que den paso hacia una vida de fe. Pedro no se hundió y tampoco lo vas a hacer tú. Pedro comenzó a hundirse, pero Jesús no permitió que él se hundiera. Y si Jesús te ha llamado, no es para que te hundas. Si Jesús te ha llamado, es porque Él puede sostenerte. Cuando Jesús te dice ven, todo lo que necesitas para realizar ese trabajo está contenido en esa palabra. Ven. Tienes que tomar decisiones. Y quiero animarte en esta hora que tomes decisiones. ¿Qué vas a hacer cuando Jesús te diga ven? ¿Te vas a quedar en el bote o vas a salir en fe a caminar sobre el agua? La decisión es tuya. La oportunidad es para todos. La decisión es de cada uno. Yo te animo a que sigas a Jesús, que sigas al Maestro. No hay pierde, es todo ganancia. Si no conoces a Jesús y has escuchado que este mensaje te ha inspirado, te invito a hacer una oración diciendo: Señor Jesús, vengo delante de ti creyendo que soy un pecador. He vivido en mi zona de confort. Y te pido en esta hora, Señor, que seas el dueño de mi vida, que limpies mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste para darme salvación. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por venir a mi corazón y morar en él. Ayúdame a no volver atrás. Derriba todo puente que me una a mi vieja vida. En el nombre de Jesús. Si tú ya has aceptado a Cristo, pero necesitas reconectarte con el Señor, reconectar tu alma con el Señor. Si viste que pasaste demasiado tiempo en el bote y el Señor ha hablado y has escuchado su voz y te dice sal de ese bote, hoy es el día para que le digas sí, Señor. Señor Jesús, voy hacia ti. No sé lo que pasará, pero sé que no me vas a soltar. Te pido perdón por haber estado alejado, por haber tenido temor, Señor, por no haber confiado en ti. Pero yo sé que en el día de hoy cosas nuevas comienzan para mi vida. Cosas nuevas comienzan para mi espíritu, para mi ministerio, para mi familia, para mi iglesia. Gracias, Señor. Camino hacia ti. Escuché tu voz. Gracias, Señor. Le damos glorias al Señor por su palabra que nos ha ministrado, nos ha ayudado. Espero en el Señor que haya llenado tu corazón tanto como lo ha hecho conmigo. Si te ha gustado,
esta palabra compártela con tu familia, con tus amigos. No tengas temor, sal de esa zona de confort. Que el Señor está hablando a todos y a todos aquellos que escuchen. Si abren su corazón van a escuchar la voz del Señor diciéndoles, ven. El Señor les bendiga, les saludo desde aquí. Soy el pastor Claudio Pacheco. Nos vemos el domingo que viene, si Dios así lo permite.